Se pueden sentar. Bueno, gracias a todos por venir. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Estas semanas hemos estado hablando de diferentes mensajes. Hemos estado hablando acerca de la gloria de Dios en el Evangelio, cómo Dios, podemos ver la gloria de Dios a través de la imagen de Jesús. A medida que estudiamos la palabra de Dios, más vemos la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Y más nosotros, mientras más miramos la palabra de Dios, más somos transformados a la imagen de Jesús. Si no meditamos en la palabra de Dios, no podemos ser transformados. Si no meditamos en la palabra de Dios, no vamos a poder ser edificados. No somos edificados por estar pasando tiempo en nuestros pensamientos, ni por estar mirando el TV. Somos edificados a medida que estudiamos la palabra de Dios. A medida que estudiamos la palabra de Dios. Nosotros estuvimos viendo cómo el Evangelio es poder de Dios para la salvación. El Evangelio es el poder absoluto de Dios para la salvación. El Evangelio es todo el poder de Dios para salvar a las personas, para resucitar a los muertos que están en pecados para vida eterna. Eso es poder de Dios para salvar. Solamente Dios tiene ese poder. Nosotros no tenemos ese poder. Nosotros predicamos el Evangelio, pero solamente el Evangelio es poder de Dios. Entonces, somos salvos no por sabiduría humana, tampoco somos salvos porque seamos inteligentes o más inteligentes que otros. Estudiamos también que el Evangelio es para todo aquel que cree. Todo aquel que cree, todo aquel que pone toda su confianza en Dios. No es poner tu confianza en algo, es poner tu confianza en alguien. Y ese alguien es Jesucristo. No es por inteligencia que somos salvos, sino la mayoría de nosotros no seríamos salvos. El único medio para salvar es la predicación del Evangelio. Es el único medio para salvar al ser humano. Entonces, ahí es donde está el poder para salvar al hombre, el Evangelio. Y el día de hoy quiero hablar acerca del único que nos puede capacitar para poder compartir ese Evangelio. Ya sabemos que en el Evangelio vemos la gloria de Dios y también que hay uno solo que nos puede capacitar para poder predicar ese Evangelio. Y ese es el tema del que quiero hablar hoy. Titulé el mensaje de hoy, Recibiréis poder. Recibiréis poder. Tenía en mente titularlo, Testigos de Cristo. Pero creo que recibiréis poder va mucho más con lo que voy a decir. Aunque Testigos de Cristo va igual, de la misma forma. Cualquiera de los dos títulos, si estás tomando notas, puedes ponerle cualquiera de los dos títulos. Acompáñenme a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, del 1 al 9 vamos a estar leyendo. Brian, muchas gracias por venir. Espero que tu esposa ya esté mejor. Nosotros estuvimos orando por ella la semana pasada aquí. Le manda saludos de nosotros cuando la veas. Ella está trabajando ahorita, ¿verdad? Capítulo 1, del 1 al 9 vamos a estar leyendo. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, habla acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Bendice tu palabra, Señor. Que tu palabra no regrese vacía, Dios mío. Edifícanos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. El escritor de Hechos es Lucas, un médico. Él se tomó su tiempo para escribir el Evangelio de Lucas. Y en el Evangelio de Lucas, él da detalles de lo que sucedió en el ministerio de Jesús. Eso es como decir de que él escribió 2 tomos. El tomo 1 es el Evangelio de Lucas. Simplemente para él escribir lo que Cristo hizo en su ministerio.
El tomo número 2 es para hablar específicamente de lo que Jesucristo hizo a través de sus apóstoles. El tomo número 1, que es Lucas, fue la vida de Jesús. El tomo número 2 es hablar acerca de la vida de los apóstoles siendo usados por Jesús. Eso es lo que vemos en el Evangelio de Lucas. Lucas da detalles también de cómo las profecías se cumplieron en Jesús. Todas las profecías se cumplieron en Jesús y ese fue el propósito por el que Lucas escribe el Evangelio de Lucas. Ahora, él nos va a decir a nosotros cuál fue la intención de escribir el libro de los Hechos. Dice en el versículo 1, en el primer tratado, oh Teófilo, no sabemos quién es Teófilo, y ahorita no voy a entrar en detalles de eso, pero dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Ese fue el propósito en el primer tratado. De hecho, si tú lees Lucas 1:1, él empieza saludando también a Teófilo, casi con las mismas palabras. Entonces él le dice en el primer tratado, o en el primer tomo, lo podríamos decir, él habló acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Versículo 2, hasta el día en que fue subido arriba. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de que él da todos los detalles, Lucas, siendo inspirado por el Espíritu Santo, nos va a escribir qué fue lo que sucedió con estos hombres. No todo sucedió ahí después de que Jesucristo murió y resucitó. ¿Qué fue lo que sucedió con estos hombres que caminaron cerca de Jesús? Primero que todo vimos lo que Jesucristo hizo y enseñó. Cristo se caracterizaba por vivir lo que enseñaba. Por eso dice que él hizo y enseñó. Él estuvo enseñándoles todo lo que necesitaban saber para el avance del reino. Todo, absolutamente todo. Ahora, es lógico que para predicar un mensaje se tiene que saber cuál es ese mensaje, ¿verdad? Es decir, si tú vas a predicar un mensaje, tú tienes que saber lo que tú vas a decir. Cristo se encargó de dejarles claro cuál era ese mensaje que ellos tenían que decir. Además de tener el mensaje correcto, no solamente tenían que tener el mensaje correcto. Los discípulos de Jesús también necesitaban la confianza para proclamar ese mensaje, incluso aunque eso les costara la vida. Los discípulos tenían no solamente que saber el mensaje, sino que también tenían que tener la confianza para proclamar ese mensaje, para predicar ese mensaje. Es muy difícil tener ánimo para tú predicar un mensaje de un Cristo que murió, pero que no resucitó. ¿Con qué ánimo van a ir a predicar de ese Jesús? Ellos necesitaban tener la fuerza necesaria y el valor para poder predicar ese mensaje. Ellos necesitaban saber que Cristo estaba vivo y que se cumplirían las promesas de su reino. Y como Cristo es nuestro Señor y Rey, Él quería darles esta confianza. Él no deja las cosas a media. Cristo quería darles esta confianza. Mira lo que dice en el versículo 3. A quienes también, después de haber padecido, Jesucristo, se presentó vivo. Se presentó vivo. Algo que me gusta es que deja bien claro que Jesucristo se presentó vivo para los discípulos. No fue que se presentó muerto. No tenían un cadáver con ellos. Tenían a un Cristo que estaba vivo. Con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Él tenía que presentarse vivo, hermanos. Muchos de ellos incluso no creían de que él estaba vivo. De hecho, se burlaban muchísimos de los que decían que desde que Jesucristo había resucitado, que lo habían visto resucitarse. En Lucas 24, Lucas capítulo 24, los discípulos creían que estaban viendo un espíritu. Lucas capítulo 24, versículo 36. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Ellos estaban pensando que estaban viendo un espíritu cuando Jesús resucitó. Pero mira lo que hizo Jesús. Pero él les dijo, versículo 38, ¿por qué estáis turbados? Y viene a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no le creían,
Y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pescado asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. So Jesús tuvo que presentárseles en persona vivo. No fue que vieron un espíritu. Él se presentó en personas enseñándoles las marcas de los clavos y enseñándoles las marcas en los pies. Para mostrarles de que él no estaba muerto. De que él había resucitado. No hay forma, hermanos, de que una persona que fue crucificada por los romanos pudiera escaparse de la muerte. No había forma. Mucha gente decía que Cristo realmente no murió, que fue un desmayo lo que le sucedió, pero los romanos cuando te mataban, te remataban. Ellos no te dejaban vivo en la cruz. Incluso, de hecho, por eso fue que le enterraron una lanza en el costado para mostrar si realmente él estaba muerto o no. Y estaba totalmente muerto. Además de que Jesús se presentó en persona, además de eso hizo muchísimas señales. En Juan 20:30 dice, no lo tienen que buscar, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Hizo muchísimas señales. Dice, pero estas están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hizo muchísimas señales y muchas no las escribieron. Pero dice que las que están escritas es para nuestra bendición, para nuestra edificación. Lo que tenemos es suficiente, hermanos, para poder ser salvos. Jesucristo, además de que Él se mostró resucitado, se mostró de que no era un espíritu, se mostró de que Él tenía manos y pies y huesos y todo, y comió delante de ellos, también hizo muchísimas señales. Hizo muchísimas cosas. Además de esto Jesús también entró a donde estaban ellos en una habitación cerrada y se paró en medio de ellos. Literalmente traspasó las puertas y se apareció en persona enfrente de ellos, mostrando de que Él es un Dios omnipresente. Dice en Juan 20:19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, mira cómo especifica, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Las puertas estaban cerradas, hermanos, ni abrió la puerta. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Jesucristo se tuvo que presentar en persona para motivar a sus discípulos. Sus discípulos estaban desanimados, acaban de matar al Mesías, acaban de matar al Maestro. ¿Qué hacemos nosotros ahorita? Y dice que tenían miedo, estaban escondidos. Porque ellos dijeron, si mataron al Maestro, posiblemente también nos van a matar a nosotros. Ellos necesitaban algo que los impulsara. Y fue la aparición de nuestro Señor Jesucristo con muchísimas pruebas de que Él había resucitado. Algo que le dio más confianza es de que Él estuvo no solamente haciendo esas señales, sino que estuvo con ellos por 40 días. No fue un día, fue 40 días que Jesús anduvo con ellos. Miren lo que dice ahí en Hechos, volvamos a Hechos 1:3. Dice, apareciéndoseles al final del pasaje, dice, apareciéndoseles durante 40 días. 40 días, la palabra se puede traducir también a través de 40 días. Lo que significa que Jesús entraba y salía, entraba y salía. Se estaban reunidos y Él entraba con ellos. Y salían caminando y Él salía caminando con ellos. Pero Jesús se desaparecía y volvía. Pablo da mucho más detalles de cómo fue que sucedió esto. Mira lo que dice en 1 Corintios 15, del 5 al 8. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Se cumplieron las Escrituras. Y Pablo lo afirma como para queriendo decir, para que ni duden. Y dice, y que apareció a Cefas, este es Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Se le apareció a más de 500 personas a la misma vez. Todos estaban ahí, de los cuales muchos viven aún, es decir, para el tiempo de Pablo todavía estaban vivos, y otros ya duermen, ya estaban muertos. Después apareció a Jacobo, que es el hermano de Jesús, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, y mira lo que dice, que no soy digno de ser llamado apóstol. Hoy la gente se quiere llamar apóstol, pero Pablo está diciendo, ni yo mismo soy digno de llamarme apóstol yo mismo. Porque perseguía a la iglesia de Dios. Jesucristo estuvo 40 días apareciéndoseles de muchas maneras.
de muchas maneras a diferentes personas. Y eso fue lo que motivó a los discípulos por 40 días. La seguridad de que Cristo había resucitado les dio la valentía para predicar el mensaje del Evangelio. Los apóstoles fueron testigos visuales de Jesucristo. Vieron con sus propios ojos y tocaron con sus propias manos el cuerpo de Cristo cuando resucitó. No fue que solamente lo vieron y dijeron, vimos un espíritu. Como mucha gente ahora se inventan en todas partes que, vemos la Llorona por ahí. A veces la escuchamos llorando. Además de aparecérseles, pónganse a pensar, ¿de qué habló Jesús todo ese tiempo? ¿De qué habló Jesús por esos 40 días? Mucha gente dicen, o muchas personas creen, que Jesucristo estuvo hablando a los apóstoles las cosas secretas, místicas, que solamente Dios sabe. Otros creen de que él habló acerca del mandato a la iglesia. Pero Lucas aclara de qué fue lo único que habló Jesús durante esos 40 días. En el versículo 3, miren lo que dice. Al final del versículo, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca de qué? Del reino de Dios. De lo único que hablaba Jesús era del reino de Dios. El reino de Dios era el tema principal de Jesús. No lo busquen. Mateo 4:17 dice, desde entonces, cuando Jesús empezó su ministerio, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue el primer mensaje de Jesucristo. Luego Jesús vuelve a decir en Mateo 4:23, él dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Estaba predicando el evangelio del reino. Luego en Mateo 17 dice, y yendo, predicad, esto es él dándole la encomienda a los discípulos, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. En Marcos 1:14 dice, después de que Juan fue encarcelado, Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ese era el mensaje de Jesús. Jesucristo estaba fascinado con el reino de Dios, porque era su reino. En Lucas 10:9 dice, la encomienda a los discípulos, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Ese era el mensaje de Jesús y de los apóstoles todo el tiempo. El reino de Dios. Jesús muere predicando acerca del reino de Dios, resucita, ¿de qué empieza a hablar? Del reino de Dios. Del reino de Dios. Ahora, muchas personas estaban esperando un reino terrenal. ¿Necesita agua, hermana? ¿Tiene? Ok. Tiene agua ahora. Jesucristo estaba predicando acerca del reino y ellos estaban esperando un reino literal, físico. Ahora, para que no confundan, va a haber un reino literal, donde Cristo va a reinar por 1000 años con los judíos. Sin embargo, el reino del que Jesucristo estaba hablando del reino espiritual en el corazón del hombre. Pero este no era el reino del que los apóstoles estaban pensando. Los apóstoles querían un reino físico. Alguien escribió algo acerca de la paradoja del reino de Dios. Es algo bien paradójico, algo un poco confuso, algo que hasta parece un poco contradictorio, cosa que es difícil de aceptar. Y alguien dice, hay una serie de contrasentidos en el cristianismo, cosas que parecen discordantes, pero que no lo son. Por ejemplo, cuando se habla del cristianismo o el reino de Dios, o de la soberanía de Dios en los corazones de aquellos que creen en Él y le conocen, cuando se habla del cristianismo está lleno de paradojas. Por ejemplo, es un reino en la tierra con una ciudad capital en el cielo. Es un reino en la tierra sin país terrenal. Es un reino en la tierra despreciado por los hombres, pero amado por Dios. Este reino, paradójicamente, está compuesto por personas exaltadas que una vez fueron esclavos, justos que una vez fueron malvados, gente honrada que una vez fue criminal, conservadores que alguna vez fueron provocadores rebeldes, amigos que una vez fueron enemigos.
Está compuesto por gobernantes que al mismo tiempo son siervos, vencidos que son al mismo tiempo superconquistadores, héroes cuya gloria es su debilidad, vencedores cuyo más alto objetivo es la humildad. Y todas estas personas en el reino se rigen por una ley que produce libertad absoluta y una libertad que está íntimamente ligada a la ley de Dios. Todos en este reino están gobernados por un rey que murió por sus súbditos, un juez que fue castigado por los culpables en su corte, un gobernador de la gloria celestial coronado con espinas terrenales, el Señor de la vida que fue asesinado, el creador de los hombres que fue ejecutado por ellos. Y las paradojas culminan en un rey muerto que resucita a la vida. ¿Qué cosa, no? Eso fue difícil para los apóstoles poder aceptar un reino así. Era algo bien difícil. Pero ese era el mensaje del reino de Dios. Ese era el mensaje, lo que parecía una locura para los judíos y lo que parecía una locura para los griegos y para los judíos era un tropezadero. Eso era poder de Dios, el mensaje del reino. Es incluso más difícil compartir este mensaje del reino si no lo crees. Si no lo tienes arraigado en tu corazón, es mucho más difícil. Pero al parecer el mensaje del reino, cuando Cristo resucitó, los tenía muy motivados. El dueño de ese reino murió, pero ahora resucitó. Entonces debemos de movernos a predicar ese evangelio. Ese era el ímpetu que tenían los apóstoles. Miren lo que dice Hechos 1:4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Ahora Jesús les manda que no se fueran de Jerusalén. ¿Pero por qué Jerusalén? En Jerusalén rechazaron a Jesús. No solamente lo rechazaron, sino que también lo mataron. Donde evidencia de que ellos no querían a Jesús. ¿Por qué en Jerusalén? Y los discípulos llevaban muchísimo tiempo en Jerusalén. ¿Por qué vamos a todavía quedarnos en Jerusalén, predicar un mensaje en Jerusalén cuando te rechazaron y además de eso te mataron? Ahora que resucitaste, vámonos de Jerusalén. ¿Por qué en Jerusalén? Los discípulos, para que Jesús les diga, quédense en Jerusalén, sin ellos preguntarle, quiere decir de que ellos tenían una motivación por irse de Jerusalén. Además de que tenían miedo de que los mataran en Jerusalén. Pero todo el conocimiento que tenían los discípulos, o la preparación y experiencia que ellos tenían, eran inútiles sin el poder apropiado de Dios. Cristo resucitó y ellos tenían mucha pasión por predicar el evangelio, pero no estaban listos. Ellos necesitaban el poder de Dios. Es lo que Pablo dice en 1 Corintios 4:20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. De nada servía de que ellos fueran a predicar el evangelio si no tenían el poder. Jesús no quería que solo estuvieran motivados o entusiasmados, sino que estuvieran equipados para la misión. Y ese equipamiento viene solo del Espíritu Santo. Charles Spurgeon dice acerca de la predicación vacía, o alguien que sale a evangelizar sin ningún poder, dice: podríamos predicar hasta que nuestra lengua se deteriore, hasta que agotemos nuestros pulmones y muramos. Pero un alma no se convertirá a menos que el Espíritu Santo use la palabra para convertirla. Así es bendecida para corroer el mismísimo corazón de la Biblia hasta que por fin usted llegue a hablar en lenguaje bíblico y su espíritu esté condimentado con las palabras del Señor, de modo que su sangre sea biblina y la misma esencia de la Biblia fluya de usted. Ahí es donde está el poder de Dios. Sin el Espíritu Santo nada podemos hacer, y eso incluye predicar el evangelio. Eso incluye predicar el evangelio. Por eso ahora Jesús le dice en el versículo 4: esperen la promesa del Padre. Quédense en Jerusalén. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Esa promesa del Padre Jesús la había hablado desde mucho antes. En Juan 7:37 dice: en el último día, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y mira esto, dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo,
porque Jesús no había sido aún glorificado. Esa es la promesa del Padre. Ahora, un río de agua viva no está diciendo de algo que tú puedas sentir literalmente. Un río de agua viva lo que significa es que el agua no deja de fluir. El Espíritu Santo no deja de fluir en la vida del creyente. El Espíritu Santo te ayuda a crecer constantemente para la salvación. Luego el Señor confirma de nuevo en Juan 14, 15 al 18, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y aquí es donde está la promesa. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, el Paracleto, uno que camina con nosotros, para que esté con vosotros, ¿cuándo? Para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. En ese tiempo el Espíritu Santo estaba con ellos, pero no en ellos. Dice, pero estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo se posaba sobre los reyes, sacerdotes y profetas. En el Nuevo Testamento, la promesa del Espíritu Santo es para todo aquel que cree. Todo aquel que cree. En Juan 16, 7, él dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Ellos no querían que el rey se fuera, pero Jesús le dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, mire lo que va a hacer, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ahí mismo al final, en Juan, capítulo 20, versículo 21, Jesucristo simbólicamente sopla sobre ellos y les dice, Juan 20, 21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Aún no lo habían recibido, pero más adelante, la semana que viene, vamos a hablar acerca del día de Pentecostés. Y vamos a ver cómo vino un soplo en ese lugar. Y Jesucristo está simbólicamente profetizando lo que va a suceder. Ese soplo vino literalmente de Jesús. El Espíritu Santo vino sobre los apóstoles y los discípulos y todos los que estaban reunidos. Eso es lo que hizo el Espíritu Santo, es para todos los creyentes. Esta fue una promesa de Dios hablada por Jesucristo, su Hijo. Esa fue la promesa. Entonces, volvamos al versículo 4 de Hechos 1. Él le dijo, no salgan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Esta promesa del Padre la oyeron de mí ustedes, no de nadie más. Esta promesa la oyeron específicamente de mí. Versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Juan bautizaba con agua, pero Jesús bautizaba con el Espíritu Santo. Esta promesa del bautismo con el Espíritu Santo es para todos los creyentes. Todos los creyentes en Cristo están bautizados con el Espíritu Santo. Mira lo que dice Juan 1:33. Y yo no le conocía. Juan 1:33. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo. Esta promesa es para todos los creyentes. Todos fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo en el momento en el que creímos. Muchas personas tienen diferentes ideas de qué cosa es el bautismo con el Espíritu Santo. Pero mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 12:13. 1 Corintios 12:13. Dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Todos fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o sean griegos, sean esclavos o sean libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos. Todos. ¿Cuál es la evidencia de que el Espíritu Santo está en ti? Dice Jesucristo, por sus frutos se conoce el buen árbol. Cuando tú lees en Gálatas 5, dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, fe y dominio propio. Esas son las marcas de un verdadero creyente. Las marcas de que el Espíritu Santo está en ti.
fuiste bautizado en el cuerpo de Cristo, fuiste lleno del Espíritu Santo, estás sumergido en Cristo, totalmente sumergido en Cristo. Y esto, Cristo dice, versículo 5, sucederá, en Hechos 1, sucederá dentro de no muchos días. Para ser más preciso, dentro de 10 días. Sucedió el bautismo con el Espíritu Santo. Todavía ellos no habían recibido el Espíritu Santo. Ahora que Cristo les estuvo hablando del reino, les encomendó que se quedaran en Jerusalén, que iban a recibir la promesa del Espíritu Santo. Ahora los discípulos tenían preguntas acerca del reino. Es decir, tiene sentido, ¿no? Jesús les habla del reino. Jesús lo único que les hablaba era del reino. Cuando entraba y salía era del reino. Y luego les dice, quédense en Jerusalén porque van a recibir la promesa del Espíritu Santo. Ahora ellos vienen y le preguntan, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos todavía estaban pensando en el reino terrenal. Ellos querían ver el reino terrenal, pero es entendible, ¿no? Aquí está el rey resucitado hablando de su reino. Los discípulos cuando iban camino a Emaús estaban tristes porque Jesucristo no había establecido el reino. Ellos querían salir de la opresión de Roma sobre ellos. Ellos querían la promesa de que alguien se iba a sentar en el trono de David y iba a reinar para siempre. Esa promesa está hasta hoy para los judíos. Jesucristo va a volver y va a reinar sobre toda la tierra, siendo los judíos la capital principal. Pero Lucas 24:21 dice, cuando Jesús va hablando con los discípulos en Emaús, dice, pero nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy es el tercer día de que esto ha acontecido. Está hablando acerca de la muerte de Jesús. Ya era el tercer día. Ellos estaban tristes. Porque ellos decían, Él era el que nosotros pensábamos que iba a redimir a Israel. Y se murió. Ya no hay esperanza. Entonces Jesús resucita y los discípulos le preguntan, Jesús, ¿vas a establecer el reino? Ya resucitaste, ¿no? Ese era el propósito de tú venir como Mesías. Incluso, hermanos, una de las razones egoístas por las que Judas entregó a Jesús fue porque él entendió de que el Mesías iba a morir y de que él no iba a reinar con el Mesías. Miren lo que dice Mateo 26. Mateo 26. Mateo 26, versículos del 6 al 14. 6. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos todos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Miren esto. Entonces, versículo 14. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarles. Conveniente, ¿no? Jesús le dice, sígueme. Oh, ¿el Mesías? ¿El que va a ser un rey? Yo me voy a sentar con él a reinar. Yo lo voy a seguir. Yo que soy ladrón de nacimiento, me encanta el dinero y ahora voy a estar al lado de un rey. Me conviene, ¿no? Pero cuando el rey empezó a decir de que tenía que morir, mejor lo entrego y yo mismo lo hago que se muera. Es lo triste, ¿no? Judas seguía a Jesús porque Jesús decía que era un rey, porque hacía milagros, sanidades y tenía muchísima fama. Además de eso, le daba muchísimo dinero, porque siendo aún de los 12, él tenía un lugar para gobernar con Jesús.
pero él nunca creyó en Jesús verdaderamente. Él nunca creyó en Jesús como el Mesías para salvarnos de nuestros pecados. Simplemente lo veía como un rey terrenal. El que pone la vista en las cosas terrenales, lo único que piensa en un Jesús terrenal. Un Jesús igual que nosotros. Entonces los discípulos estaban entusiasmados con el reino. Pero Jesús los tiene que volver a frenar. Miren lo que dice, volvamos a Hechos 1:7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola voluntad. Las personas siempre quieren saber lo que no les es permitido, ¿verdad? Perdón, es como la curiosidad que mató al gato. Por alguna razón, lo místico, lo misterioso, lo que está fuera de nuestro alcance se hace un poquito más atractivo. Dice que las cosas que fueron escritas fueron suficientes para nosotros ser salvos. Hubieron cosas que Cristo no se escribieron. Pero dice que lo que se escribió fue suficiente para que nosotros seamos salvos. Suficiente. Pero lo místico, aquello que no podemos saber, es lo que nos da más curiosidad. Últimamente las personas escuchan cualquier cosa y creen que ya es el fin del mundo. Las guerras no son una señal del fin. Si algo es una señal de que Cristo aún no pone fin, es la guerra. La gente empieza a escuchar la guerra entre Israel y Hamás, ya se va a acabar el mundo. La gente empieza a escuchar una guerra en Rusia y no sé qué otro lugar, se va a acabar el mundo. Ya Cristo viene porque hay guerras. Pero Cristo deja bien claro de que la guerra no es señal de la venida ni del fin del mundo. Miren lo que dice en Mateo 24:3. Mateo 24:3. Y los llevo a esto por lo mismo que está diciendo Jesús. Porque le preguntan, ¿acaso vas a establecer tu reino? Y él dice, eso no le pertenece a ustedes saber cuándo va a suceder esto. Mateo 24. Miren lo que dice en el versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida, del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será solamente principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverara hasta el fin, este será salvo. Y será predicado, aquí termina, y será predicado este evangelio del reino, el evangelio del reino una vez más, en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. ¿Y qué? Y entonces será el fin. La señal de que Cristo viene es que el evangelio sea predicado en todas las naciones. Esa es la meta del Señor. Y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo viene? No sé. ¿Será que se predicó en todo el mundo ya? Deseo que sí. Pero hay muchísimas muestras de que todavía el evangelio no ha sido predicado en muchos lugares. Sin embargo, el rapto puede suceder hoy. La venida del Señor Jesucristo en su rapto puede venir hoy para su iglesia. El evangelio predicado en todo el mundo, esa es la señal del fin. Es por eso que tenemos que avanzar predicando el evangelio. Cuando empiecen a ver que el evangelio está siendo predicado en todas partes, no simplemente que la gente mencione el nombre de Jesús en las redes sociales, porque la gente menciona el nombre de Jesús y no conoce a ese Jesús, nada más dice, oh Jesús, uno que murió en la cruz y que ama a la gente. La gente no conoce a Jesús, ese no es el evangelio. El evangelio es tú sentarte con alguien y explicarle lo que Cristo hace para salvar al pecador. Nosotros no tenemos necesidad de saber cuándo es la venida del Señor o el rapto. Eso no nos pertenece a nosotros saber. Eso puede llegar a suceder hoy mismo, eso puede llegar a suceder en cualquier momento. Incluso nosotros ahorita hablando aquí puede suceder eso. Pero no nos pertenece a nosotros saber cuándo va a suceder. Nosotros tenemos que estar preparados en santidad y fe para que cuando Él venga nos halle velando. Mientras tanto, solamente le pertenece a Dios el Padre saber
¿qué es lo que va a suceder? Jesucristo es Dios. Y Jesucristo en todo su poder absoluto, Él decide no saber cuándo es la venida. Va a ser solamente cuando el Padre le diga, ve, ahorita. Hay cosas que son secretas que solamente le pertenecen a Dios. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas, ahí está, las cosas que sí están reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Él nos las reveló no para decir, a ver cómo le figuran ahí entender ese libro. No, los dejó ahí para decirnos, ahora está revelado, para que ustedes lo entiendan, vivan por esa palabra y se lo enseñen a sus hijos. Para que lo podamos obedecer. No estamos por ahí pensando, ¿qué Dios quiere que yo haga con mi vida? Lee la palabra de Dios. Está ahí todo revelado lo que Él quiere que tú hagas con tu vida. Lo único que tú y yo necesitamos saber es que Cristo va a regresar. Eso es suficiente. Primero en el rapto para llevarse a su iglesia, luego regresaremos con Él a reinar en el trono de David su padre con los judíos por 1000 años. Eso es suficiente para nosotros saber. Eso es todo lo que necesitamos saber. Pero esto no nos debe desanimar, hermanos. Al contrario, nos debería dar más fuerzas para continuar predicando el Evangelio, porque sabemos de que Él va a venir. El versículo 8 dice en Hechos 1:8. Pero, ustedes no tienen que saber nada de eso, pero recibiréis poder. Recibiréis poder. Y la palabra griega para poder usa dunamis o dinamita. Todos los creyentes tenemos esa dinamita espiritual para testificar de Cristo. Usar nuestros dones y para abandonar nuestros pecados. Todo creyente verdadero tiene esta dinamita por dentro. Pero no como una dinamita que explota y hace daño, sino una dinamita como un motor dinámico que impulsa para que nosotros hablemos de Cristo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos impulsa para edificar a otros. Nos impulsa para mantenernos en fe. Nos impulsa para caminar en santidad. Nos impulsa para mantenernos fiel, para dar frutos. Nos impulsa para tener hambre por la palabra de Dios, a orar. Incluso a pasar por pruebas. Dice la Biblia que cuando Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo lo impulsó al desierto. Esa es la dinamita del Espíritu Santo para probar de que somos hijos de Dios. Era necesario de que Cristo se fuera, pero era necesario que cuando Él se fuera, viniera el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder de Dios. En Juan 16:6 dice, antes porque os he dicho estas cosas, tristeza llena vuestro corazón, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El príncipe de este mundo está destruido. Pero el único que puede convencer al hombre es el Espíritu Santo. Cuando venga el Consolador, que es el Espíritu Santo, va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El único que puede convencer a las personas de pecado es el Espíritu Santo. Como decía Spurgeon antes, yo puedo hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y cansarlos a ustedes hablando, pero si el Espíritu Santo no es el que hace la obra, de nada sirvió. Ese es el poder del Espíritu Santo. Y Él le dice, recibiréis poder. Quédense en Jerusalén y van a recibir el poder que ustedes necesitan. No el que ustedes quieren, sino el que ustedes necesitan. Ese es el único poder que puede convencer al mundo. Convenía que Jesucristo enviara al Espíritu Santo para que nosotros podamos movernos a predicar el Evangelio. Dice en Hechos 19:20 que así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Miren eso. Crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. La palabra del Señor, cuando la predicamos, crece en el corazón de las personas. Y además eso prevalece, triunfa. ¿Por qué? Porque dice poderosamente. Ahí está el Dios Todopoderoso obrando por medio de su palabra. Usando al Espíritu Santo para transformarnos en hijos de Dios. Donde está el Espíritu Santo, la palabra de Dios crece poderosamente. Una vez que el Espíritu Santo llega con todo su poder, con toda su dinamita,
Ahora sí, versículo 8. Me seréis, Hechos 1:8. Me seréis testigos. Me seréis testigos. Fíjense lo que dice. Recibiréis poder y me seréis testigos. La mayoría de personas quieren el poder de Dios como Elimas el mago para hacer milagros. O para hacer cosas. Y ellos, de alguna forma u otra, llevarse un tipo de gloria. Pero mira lo que dice. Recibiréis poder y me seréis testigos. El propósito de recibir el Espíritu Santo, además de convencernos de pecado, de llenarnos de Él, de guiarnos a toda verdad, de mostrarnos en las Escrituras quién es Cristo, de iluminarnos nuestros pensamientos para adorar a Dios de la manera correcta. El Espíritu Santo nos capacita para ser testigos, para testificar. Para testificar. Dice en Hechos 5:32, ahí mismo en Hechos 5:32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo es testigo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El Espíritu Santo es testigo y nosotros somos testigos juntamente con el Espíritu Santo. Testificamos a través del poder del Espíritu Santo. Él es testigo en nosotros de lo que Cristo va a hacer con su iglesia, con el pecador y todos aquellos que ahorita mismo están caminando en pecado. Nosotros somos testigos, ¿para qué? Para testificar. Eso es lo que hace un testigo. Ahora somos testigos de Cristo. Los testigos de Jehová se quieren quedar en el Antiguo Testamento y quieren decir que son testigos de Jehová. Pero Jesucristo dice, ustedes me van a ser testigos a mí. Cuando Dios dice en el Antiguo Testamento de que le seremos testigos, de que somos testigos de Él, está hablando también acerca de la promesa del Mesías. Vamos a ser testigos de Él por medio de Jesucristo. Escuchen la palabra de Jesús en Lucas 24:46, no lo tienen que buscar. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Vosotros sois testigos. Los apóstoles fueron testigos directos de los acontecimientos de Cristo. Fueron testigos directos, visuales de lo que pasó con Cristo. Ellos comieron, caminaron, lo vieron morir, lo sepultaron. Cuando resucitó lo vieron también. Y ellos fueron testigos visuales. Anduvieron con Cristo todo el tiempo. Ya hasta hablaban como Él. Eso es un testigo visual de Jesucristo. Nosotros somos testigos de Jesucristo también, pero por fe. Además de que hemos visto la obra de Cristo en nuestros corazones. Eso es lo que dice 1 de Pedro 1:8. Hablando de Jesucristo, mira lo que dice 1 de Pedro 1:8. A quien amáis sin haberle visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Sin haberle visto, hermanos. Somos testigos sin haberle visto. Esa es la obra del Espíritu Santo. En la oración de Jesús, Él dice, oro por esto, Señor, y por aquellos que van a creer por las palabras de estos. Nosotros creímos por fe. Los apóstoles creyeron porque vieron. Hubo un apóstol llamado Tomás que no creía cuando Jesucristo resucitó. Y le dijo, Tomás, ven, pon la mano en tu costado. Y él le dice, oh, ahora creo, Señor. Le dice, ¿ahora crees? Bienaventurados los que creyeron sin ver. Ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros. El mismo Espíritu Santo que operó en los apóstoles para ser testigos, ahora también opera en nosotros para ser testigos. Porque el Evangelio es salvación, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La palabra testigo, hermanos, significa aquellos que ven algo y lo cuentan a otros. Un testigo de Jesucristo es alguien que cuenta la verdad acerca de Él. Eso es un testigo. Fueron tantos los cristianos que crucificaron, que martirizaron por su fe en Jesús, dando hasta su propia sangre, que para referirse a los cristianos empezaron a utilizar la palabra mártires. Eran testigos. La palabra testigo se volvió la palabra mártir. Un mártir es alguien que muere por una causa. Y a los cristianos, para usar la palabra testigos, usan la palabra mártir. Y si lo busca, la palabra mártir lo que significa es un testigo. Uno que está dispuesto a morir por lo que ha visto es un testigo.
Un historiador de la iglesia primitiva, Eusebio, escribe algo acerca de los cristianos. Y escribe acerca de un cristiano llamado Sanctus, que era un diácono que fue condenado por ser cristiano. Y miren lo que él dice. Al joven se le decía repetidamente que renunciara a la fe que profesaba. No obstante, su resolución era inquebrantable. Soy cristiano. Sin importar que le preguntaran, siempre dio la misma respuesta. De acuerdo con Eusebio, el historiador de la iglesia, Sanctus se ciñó a sí mismo contra sus acusadores, con tal firmeza que ni siquiera habría dicho su nombre, la nación o ciudad a la que pertenecía, si tenía vínculos o era libre, sino que en lengua romana respondió a todas sus preguntas: soy cristiano. Cuando finalmente llegó a ser obvio que no diría nada más, fue condenado a tortura y a la muerte pública en el anfiteatro. El día de su ejecución se le obligó a sufrir el acoso, a ser sometido a las bestias salvajes y a sujetarse a una silla de hierro ardiente. Durante todo esto, sus acusadores continuaron tratando de quebrantarlo, convencidos de que su resistencia se fracturaría bajo el dolor del tormento. Pero como narra Eusebio, sin embargo, ellos no escucharon una palabra de Sanctus, excepto la confesión que había pronunciado desde el principio. Sus palabras mortales hablaron de un compromiso inmortal. Su grito concentrado fue constantemente durante su sufrimiento: soy cristiano. Para Sanctus, toda su identidad, incluido su nombre, ciudadanía y estatus social, se encontraban en Jesucristo. Esto definía a todos los cristianos en la iglesia primitiva. Cuando los arrestaban, estos creyentes osados confiadamente podrían responder como lo hizo Sanctus, con una aseveración sucinta de su lealtad a Cristo. Como explicó un historiador sobre los primeros mártires, ellos responderían a todas las preguntas sobre ellos con la respuesta corta pero abarcadora: soy cristiano. Una y otra vez causaban no poca confusión a sus jueces por la pertinacía con la que se adherían a esta breve profesión de fe. La pregunta se repetía: ¿quién eres? Y ellos respondían: yo he dicho que soy cristiano. Y quien dice esto, por ende, ha nombrado su país, su familia, su profesión y todo lo demás. Cristo no era simplemente un título, sino una forma completamente nueva de pensamiento, una que tenía serias implicaciones por cómo vivían y finalmente por cómo morían. Eso era un mártir, eso es un testigo, eso es un verdadero testigo, eso es un verdadero cristiano. Esteban fue el primer mártir. Y los discípulos no estaban listos. Una vez que recibieron la promesa del Espíritu Santo, ya no podían dejar de hablar. Pero Jesús les dice: ustedes van a ser mis testigos. Literalmente, ustedes van a ser mis mártires. Y si busca, todos los apóstoles murieron de una forma horrenda. Todos. Absolutamente todos. Pero una vez que recibieron el Espíritu Santo, no podían dejar de hablar de Jesús. Pedro negó al Señor 3 veces. Tuvo miedo. Luego todos estaban llenos de miedo en el cuarto en el que Jesucristo se les aparece. Pero cuando viene el Espíritu Santo, ya no podían. Miren lo que dice Hechos 4:20. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Te da tanta fe que tú no puedes dejar de decir lo que has visto y lo que has oído. No puedes dejar de hablar de Jesús. ¿Quieres ver a un cristiano lleno del Espíritu Santo? Lo vas a ver hablando de Jesús. Todo lo que habla es de Jesús. Y predica de Jesús. Y en el trabajo tiene a la gente loca hablando de Jesús. Y en su casa habla de Jesús. Y a sus hijos les habla de Jesús. Y a sus padres les habla de Jesús. Y todo lo que habla es de Jesús. No se avergüenza del Evangelio. Entonces el Señor les dice: me seréis testigos, ¿pero qué? Escuchen esto. Voy a establecer mi reino. Les habla todo el tiempo del reino. Luego les dice: quédense en Jerusalén, porque van a recibir la promesa del Espíritu Santo. Y una vez que venga la promesa del Espíritu Santo, ustedes van a ser testigos. Van a tener poder para testificar. Pero luego le dice: me seréis testigos en Jerusalén. En Jerusalén. Vas a ser testigo, pero vas a empezar en Jerusalén. No se van a ir fuera, van a empezar en Jerusalén.
Muchas personas oran a Dios para que los lleve a predicar a las naciones, para que los lleve a predicar a otros lugares, pero no quieren ni predicar a sus vecinos. Jesús les dice, ustedes empiecen en Jerusalén. Esas personas que los odian a ustedes, ustedes tienen que predicarles a esas personas. Esas personas que los quieren matar, predíquenles. Esas personas que son sus vecinos, predíquenles. Empiecen en Jerusalén. Jesús dice, empiecen en Jerusalén. Quizás tu Jerusalén es tu casa. Empieza compartiendo el evangelio a los de tu casa. Sea un testigo de Cristo en tu casa. Tu Jerusalén son tus vecinos alrededor. Quizás tu Jerusalén es el lugar donde trabajas. Quizás tu Jerusalén es tu comunidad. Quizás tu Jerusalén es la ciudad, el estado o el país en el que estás viviendo ahora. Si quieres ser un verdadero testigo de Cristo, comparte el evangelio con los que te rodean. Cuando dice que recibiremos poder es para ser testigos, es para testificar, no es para quedarnos callados. Vamos a ser testigos para testificar de Cristo. Vamos a recibir el poder para testificar de Cristo. El Señor nos va a dar poder para entender su palabra, para ser santificados, para tener dominio propio y también para testificar de Cristo. Ese es el poder de Dios en el evangelio. Recibiréis poder para testificar y para incluso, si es necesario, después de que testifiquemos, tengamos que morir. Yo voy a terminar. Eso fue específicamente lo que pasó con Esteban. Esteban predicó el evangelio y tú dices, wow, tremendo mensaje de Esteban, cualquiera se convertiría. Lo mataron. Lo mataron predicando el evangelio. Yo voy a terminar, les quiero dar una pequeña aplicación. Si no tienes el valor para testificar de Cristo, ora. Ora para que Dios te dé ese valor. Ora para que Dios te dé ese valor. Pedro y los discípulos oraron para que Dios les diera ese valor. Mira lo que dice Hechos 4:39, 29. Y ahora, Señor, después que los dejaron libres, los habían metido presos. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban ¿con qué? Con denuedo. Denuedo es valor. Primero oran para que Dios les dé denuedo, para que Dios les dé el valor. ¿Y luego qué? Terminando de orar, Dios les da el valor. Ora para que Dios te dé valor. Pablo oraba para que Dios le dé valor para predicar la palabra. ¿El apóstol Pablo? Sí, el apóstol Pablo. Mira lo que dice en Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, con valor, el misterio del Evangelio por el cual soy embajador en cadenas. Esto expreso que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo decía, oren por mí, para que Dios me dé la fuerza, para que Dios me dé el valor. Oren por mí para que Dios me ayude para poder predicar el evangelio sin miedo. Número 1, ora. Y número 2, recuerda que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Ese espíritu de poder no es de cobardía. Eso es lo que dice 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Ese es el poder del Espíritu Santo. Él nos ha dado espíritu de poder. El mismo que resucitó a Jesucristo de los muertos es aquel que nos da el poder para poder predicar el evangelio. John MacArthur dice, no importa cuán talentosa pueda ser una persona o cuán capacitada, instruida en la Biblia, sagaz o hábil pueda ser. Y no importa qué oportunidades o privilegios haya tenido, si carece de valentía y compromisos espirituales, no hablará ni actuará con eficacia para el Señor. Tenemos que tener esa valentía. Por último, Hechos 8:1, miren cómo acaba. Y Saulo consentía en la muerte de Esteban. Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra toda la iglesia que estaba ¿en dónde? En Jerusalén. Hubo una gran persecución sobre toda la iglesia que estaba en Jerusalén. Y miren lo que pasó. Todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, excepto los apóstoles. Excepto los apóstoles. ¿Sabes por qué? Porque ese Saulo
que estaba consintiendo en la muerte de Esteban es el hombre que Dios va a usar, donde dice aquí en Hechos 1:8, Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Ahí estamos tú y yo. Ahí estamos tú y yo. Ahí es donde estamos nosotros para predicar el evangelio hasta lo último de la tierra, pero tenían que empezar en Jerusalén. Empieza en tu casa y luego lleva la luz a los perdidos. Pero empieza en tu casa. Vamos a orar para que Dios nos dé poder, sabiduría y para poder predicar el evangelio. Padre, te damos gracias por tu palabra, Dios mío. Te damos gracias, Dios mío, porque tú estás con nosotros. Te damos gracias porque ya tú nos has dado ese poder y esa autoridad de ir y predicar el evangelio. Te damos gracias, Señor, porque en medio de un mundo que no te ama, que no cree en ti, Señor, tú nos has dado el poder, Dios mío, para poder predicar tu palabra. Tú nos has dado, Señor, el dominio propio para poder confiar en ti, Señor, y no salir huyendo, sino confiar y predicar tu palabra. Danos la sabiduría, Señor, para poder hablarle a otros. Danos la fe, Señor, la confianza de poder decirle a otros, Cristo puede perdonar tus pecados, Señor. Padre Santo, yo oro por cada una de las personas que están en este lugar, Señor. Yo oro, Dios mío, para que tú los uses poderosamente, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea un arma, Señor, en sus vidas. Que ellos usen la palabra de Dios, Señor, que es la palabra, que es la espada del Espíritu. Padre Santo, para poder predicar a otros tu palabra. Que, Padre Santo, tu Espíritu Santo convenza, Señor, a las personas de pecado. Que nuestra palabra, Señor, no vaya vacía, sino llena de tu Espíritu. Que tu palabra, Señor, sea suficiente para transformar el corazón del pecador, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Ya tú nos has dado la promesa de tu Espíritu Santo. Pero te pido que en el nombre de Jesús nos llenes con ese Espíritu Santo. Y nos impulse, Señor, para poder predicar tu palabra, Dios mío. A toda persona que conozcamos, Señor, que aún no te conoce, Dios mío, ayúdanos a poder presentarles tu palabra, Dios mío. Porque para eso recibimos poder, Señor, para ser testigos, Dios mío. Y queremos ser tus testigos, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, Señor, y te damos gracias.